Hoy, 30 de julio del 2017, vamos a ver el tema de los tiempos de oración. Te invito, así como está, pónganse el velo, las damas, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, nos permitas reconocer de ti tu palabra, llevarla a nuestra vida cristiana. Señor, queremos que todo eso cambie. Queremos que nuestra vida como cristianos cambie, Señor. Yo te pido y te ruego que tú me ordenaste, Señor, dar esta prédica, Señor, para tu iglesia, Señor. Yo una vez más, Señor, cumplo con lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y con temor y temblor, Señor, creo fielmente que tú quieres que tu iglesia aprenda a orar. Así que aquí está, Señor, esta prédica, Señor, esta enseñanza hermosa para tu iglesia, fuente de vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, lo permitas volar en nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de los tiempos de oración en la vigilia. Ya vimos que hay dos tipos de vigilia: la vigilia judía y la vigilia romana. Son diferentes horarios. Amén. La primera vigilia de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿verdad? Es 7, 8, 9, 10. Cuando son más largas las horas entre una y otra, entonces estamos hablando que es vigilia judía. Como referencia vamos a ocupar la versión Reina Valera, que en Lamentaciones capítulo 2 versículo 19 vamos a ver el fundamento que dice: levántate y da voces en la noche, en el comienzo de las vigilias. Levántate y da voces de noche, en el comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Levanta hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos que han desfallecido por el hambre en las entradas de todas las calles. En esta parte, más que de revelación, es literal la parte de la palabra que nos habla acerca de una intercesión por la vida de los pequeños, de nuestros niños. Cuando hablamos de nuestros niños, hablamos no solamente de nuestros hijos. Si usted tiene hermanitos, de hermanitos; si usted tiene nietos, de sus nietos; si tiene sobrinos, de sus sobrinos; de los pequeñines que hayan debajo del techo de tu casa. Es importante que nosotros aprendamos a orar y a pedir por ellos, porque no solamente las necesidades físicas que lleguen a tener, sino sabemos muy bien que si no atendemos, oramos por nuestros hijos, si no les inculcamos la palabra de Dios, si no los traemos al templo, si no les enseñamos una vida cristiana con el ejemplo, esos niños de grande, el día que se aparten del camino, en algunos casos es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser inevitable? Porque hay personas amadas, que es necesario que conozcan el mundo, y eso no lo podemos evitar. Es una situación muy dolorosa y difícil de aceptar para algunos padres, ¿verdad? Los que somos padres nos es difícil, evitar ese tipo de situaciones, porque nosotros somos llamados a ser piedra de tropiezo para ellos en el pecado. Pero más no los podemos amarrar, ¿verdad? No les podemos poner, ahora sí que como se dice vulgarmente, una pistola, ¿verdad?, para obligarnos a nuestros hijos. Siempre tiene que ser con el testimonio, siempre tenemos que dar lo mejor a nosotros, y mientras estén viviendo con nosotros, tenemos que traerlos al templo. Si a un hijo le dice a usted, es a la fuerza, y me tienes que traer, pues
prácticamente sí, mientras él sea pequeño. Cuando ya sea mayor de edad, entonces sí no lo podemos obligar. Pero para eso tuvimos que haber hecho un camino de intercesión día a día hasta que cumpla los 18 años. Si usted me está entendiendo, desde antes de que nazca, nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos, ¿verdad?, al Señor, al Padre, para que esos hijos estén en sus manos. ¿Para qué? Porque cuando van creciendo empiezan los peligros más latentes en la escuela, empiezan los problemas latentes de que sean seducidos por el mundo. Y sabemos muy bien que día a día, ¿verdad?, hay problemas muy complejos dentro de la escuela, mucho borbandeo, no solamente por parte de los maestros que obligan a los hijos a estudiar cosas que son de desagrado a Dios. Incluso los obligan a tener participaciones religiosas para tener una calificación. Y mucho cristiano, hermano, a mí me consta, yo lo he visto, mucho cristiano es obligado, cede con tal de no ser reprobado. Y se encuentran ese tipo de problemas dentro de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros que tenemos que tener entendimiento, amada iglesia, de que la oración y la intercesión es para que esos niños, esas niñas, nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente de ellas. Dice la palabra, no podemos nosotros apartarlos, ¿verdad? Que no podemos apartarlos de este mundo, pero sí los puedes cuidar tú, Señor Jesús, a nuestros hijos cuando estén en el mundo, cuando salgan a la calle, cuando tengan las cosas que hacer, ir a comprar el súper, tienen que ir a cumplir con sus tareas, tienen que cumplir con ciertas situaciones, actividades, incluso para escolares. Entonces, cosas que no son de la escuela exactamente, pero son de materias que les ponen adicionales y que es parte de su formación, como no solamente las artísticas, no solamente las deportivas, hay diferentes tipos de actividades donde su hijo va a sufrir mucha contaminación, desde los bailes folclóricos, desde que tiene que ver una película para hacer una conclusión y exponer un tema, y muchas situaciones que nuestros hijos van a atravesar, o que nosotros como personas, mientras estuvimos en el mundo, ni siquiera nos dimos cuenta, lo vimos como algo normal y estuvimos pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, todo ese camino que tenemos que interceder, todo eso que tenemos que interceder, es, amada iglesia, una situación que nosotros no quisiéramos pasar y que no quisiéramos que nuestros hijos pasaran. Sin embargo, a través de la intercesión podemos tener discernimiento y guiar a nuestros hijos conforme la palabra, e interceder para pedirle al Señor que los aparte y que la tentación, la seducción de todo lo que los rodea no los lleve al pecado, no los lleve a la religiosidad, no los lleve a la idolatría, no los lleve a hacer lo indebido, el pecado delante de nuestro Padre. Porque mire, sin necesidad de que pasen por esas situaciones en la escuela, nuestros hijos, cuando están trabajando, a veces es inevitable que el lugar donde va a trabajar y va a haber música del mundo, y no puede apagar la radio porque es del patrón, porque el mismo patrón está poniendo el disco y hay que soportar ese tipo de situaciones. A veces es inevitable que nuestros compañeros de trabajo están diciendo vulgaridades, y aunque nosotros no las digamos y no las queramos escuchar y nos apartemos, es inevitable estar junto a nosotros, es nuestro compañero de trabajo. Es inevitable a veces ver cosas que no deben de ver nuestros hijos, mas sin embargo las tienen que entender que eso es el mundo y que Él está consagrado a Jehová. Si nosotros consagramos a nuestros hijos a Jehová, los vamos a consagrar desde antes que nazcan, en el primer momento que los tengamos en nuestras manos, levantarlos, ¿verdad?, como un altar, un sacrificio al Padre, y decir: acá está mi hijo,
y interceder para que no sea seducido, no sea tentado. Y esa vigilia es importante, esa oración, esa intercesión es importante, porque lo más importante no es que se quede sin dinero, que donde quiera que esté siempre tenga recursos. No, amados, sí nos preocupa, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nuestros hijos nunca les falte Cristo en su corazón. Eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a aceptar en nuestra vida cristiana como parte de nuestra intercesión. Entonces, nos es tan difícil a nosotros interceder por algo que es cotidiano. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los cristianos les aburre y dejan de hacerlo, dejan de clamar, dejan de gemir, dejan de interceder por la necesidad de nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos sean adultos, a causa de la intercesión que usted ha tenido, va a venir la intervención divina en el momento necesario, donde se define la etapa de la vida de tu hijo, de tu hija. El Señor va a venir y va a enviar a su Santo Espíritu para que vaya a los pies de Cristo verdaderamente, y no solamente sea que tenga que venir al templo porque tenga que venir, y no solamente sea porque lo tenga que traer, sino porque lo necesita su espíritu. Su alma anhela, tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces, nosotros interceder por nuestros hijos es importante en todos los sentidos, pero sobre todo que sea con nuestro testimonio, con un cambio de vida, que se vea el cambio de vida en nosotros, que se vea realmente un cambio de vida en nosotros, que se vea cómo estamos obedeciendo la palabra de Dios, que en nuestra casa haya la palabra de Dios, que usted como sacerdote de su propia casa, como rey y sacerdote, se ponga a estudiar la palabra de Dios con su esposa, con sus hijos, y que cuando usted se equivoca pida perdón. Cuando usted se equivoca tenga el valor de corregir las cosas para que sus hijos aprendan eso, que es lo correcto. Que aprendan que andar escondiendo quién tiene la culpa, andar echándole la culpa a los demás como lo hacen los adultos, eso va a lastimar su fe. El seguir en el engaño, en la mentira, eso lastima la fe de nuestros hijos. El convertirnos en religiosos y legalistas, eso lastima la fe de nuestros hijos, porque eso es lo que van a captar y va a perjudicar su propia vida cristiana. Así que no solamente se trata de que oremos, sino que con el buen testimonio nosotros podamos darle a nuestros hijos una vida verdadera en Cristo Jesús. La vigilia de la mañana, de 2 a 6 de la tarde o de 3 a 6 de la tarde, nos habla en la palabra de Dios lo siguiente. En Éxodo de la Reina Valera dice en el capítulo 14, versículo 24, aconteció que a eso de la vigilia de la mañana Jehová miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Le vuelvo a repetir. Jehová miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Entonces, en la vigilia, vigilando por la mañana, vigilia de la palabra, vigilando desde la mañana, podemos ver que si nosotros intercedemos de madrugada, nosotros podemos ver que el Señor siempre va a estar a nuestro favor, y no necesariamente va a ser como nosotros queremos. Usted piensa que puede solucionar su problema a través del médico, si es de enfermedad su problema, si es a través de un abogado, si su problema es legal, si su problema es contable, ¿verdad?, con el contador, si su problema es de dinero, si el administrador o el banco pueda solucionar su problema. No va a ser así, va a ser así.
Y yo le hablo a usted que está empezando en esta vida cristiana, que el Señor va a decidir la mejor opción para solucionar sus problemas. Así que cuando usted interceda, cuando usted esté pidiéndole al Padre, vaya usted sabiendo que Él va a contestar de la manera que Él cree conveniente. No va a ser a través de espada, no va a ser a través de meter a la cárcel a la gente, no va a ser a través de matar a la gente, no va a ser a través de que usted crea lo mejor, cómo solucionar el problema. Por muy inteligente que usted sea, va a ser así como lo va a hacer Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en la manera que Él le place. Y en este versículo podemos ver que a través de la confusión es como nosotros podemos encontrar y orar en la mañana, una manera de las cuales ocupa Jehová para librarnos de nuestros enemigos. ¿Cómo? Pidiéndole ¿qué? Confusión. ¿A quién? A los ejércitos de Satanás, figura de los ejércitos del faraón, figura de las huestes del faraón. Entonces nosotros podemos clamar al Señor con entendimiento, con revelación. ¿Cuál es la revelación de Éxodo 14:24? Enviando en la mañana a nuestros enemigos a confusión, para que no llegue así a nosotros la maldad. También podemos ver en el Reina Valera, en 1 de Samuel capítulo 11, versículo 11, lo siguiente: y sucedió que al día siguiente Saúl distribuyó el pueblo en 3 escuadrones. Luego entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Y sucedió que los que quedaron se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La estrategia de guerra que debemos de utilizar para cuando hagamos vigilia en la mañana, nosotros debemos de usar la estrategia, amada iglesia, la estrategia de dispersar a nuestros enemigos. Mire, muchas de las estrategias del enemigo, cuando utiliza una persona, recuerden, no estamos en contra de las personas, estamos en contra del espíritu inmundo que está dentro de la persona. Ese espíritu inmundo tiene el propósito, ¿verdad?, de hacer, ¿verdad?, de buscar entrar en las personas para que ellos tengan placer, para que ellos puedan, ¿verdad?, los espíritus gozarse de los placeres de la carne. Ahora, nuestra batalla va a estar dirigida, batalla es de varios, batalla desde la iglesia. Nuestra batalla, cuando nosotros estemos intercediendo, tiene que ser dispersar esos espíritus, confundir los espíritus que están dentro de las personas. ¿Para qué? Para que nosotros lo que hagamos no encontremos grupos, no encontremos escuadrones, ¿verdad? No encontremos en nuestra vida ejército que nos haga frente durante el día. Entonces es muy sencillo. La oración que tenemos que hacer, fundamentada en 1 de Samuel capítulo 11 versículo 11, es decretar, ¿verdad?, decretar el poder de Dios, ¿verdad?, para que disperse el megadunamis, ¿verdad?, para que disperse al ejército del enemigo. Entonces es importante que durante el día no encontremos resistencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para orar? ¿Cómo le voy a hacer para afrontar mi día? Bueno, hoy está recibiendo la estrategia que en la vigilia de la mañana, en la mañana, cuando usted debe de orar, debe de usted orar por confusión para el enemigo y que sea dispersado sus ejércitos, para que nosotros no encontremos una resistencia de parte de él. Es importante que nosotros
usemos la palabra. ¿Para qué? Para tener victoria, para que el combate que vamos a tener cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Durante el día, contra las huestes del enemigo que están dentro, ¿verdad? De las personas que están moviéndose a través de los espíritus inmundos, para que nosotros encontremos tropiezo, para que nosotros seamos seducidos, para que nosotros seamos tentados, para que nosotros seamos atormentados, porque hay espíritus atormentadores, que están buscando meterte miedo, están buscando meterte temor, están buscando que tú seas debilitado y que tú retrocedas. Entonces, si tú haces esto durante la mañana, en la vigilia de la mañana, tú te levantas en combate, ¿verdad? Te levantas en combate, te levantas en batalla en la mañana, para que en el combate del día tú salgas avante. Cuando tú atas al espíritu fuerte, al lugar donde tú entres, no vas a encontrar una resistencia como la hubieras encontrado si no lo haces. ¿Por qué? Porque entonces toda la atmósfera que hay en ese lugar, toda esa atmósfera de maldad a donde tú vas a entrar, está atada y sujeta al nombre de Jesucristo, y no se va a activar el poder maligno. Así que tú vas a poder entrar a donde tú quieras que vayas con una paz y una tranquilidad, y vas a poder vencer, pero porque tienes el conocimiento de la palabra, estás poniendo en práctica la revelación de la palabra, para no tener problemas, no tener algún problema durante el día. Pero a veces batallamos porque donde quiera que vayamos, específicamente los evangelistas, a donde quiera que vayamos, sabemos que llevamos el poder del evangelio, pero si nos andamos metiendo en cualquier lugar sin practicar la palabra de Dios, sin poner en práctica la revelación, lo más seguro es que vamos a encontrar resistencia. Lo más seguro que vamos a encontrarnos en el camino un brujito que sí sabe distinguir la presencia de Dios, y que sabe que en ti está el poder del Espíritu Santo, y que él teniendo ese conocimiento lo va a ocupar en contra tuya para repeler lo que tú vayas a hacer. ¿Y para qué es enviado un evangelista donde quiera que va? Amada iglesia, va a establecer el reino de los cielos. ¿A qué va un evangelista donde quiera que se presente? A establecer el reino de los cielos. Entonces, si estás haciendo evangelismo personal, o una función de evangelista, tu ministerio es evangelista, y pasas por alto este tipo de situaciones, entonces te vas a encontrar con grandes tropiezos durante el día. Durante el día te vas a encontrar tropiezos, pero si tú pones en práctica Éxodos 14:24, Primera de Samuel 11, versículo 11, la situación definitivamente va a cambiar. Ahora vamos a hablar de la cuarta vigilia, que es la de la noche. En Mateo 14:25 de la versión Reina Valera nos habla lo siguiente: y en la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. La venida del Señor, fíjese, Jesús fue caminando a ellos sobre el mar. Eso es cuando nosotros estamos en la cuarta vigilia. Entonces, la venida del Señor será entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Fíjese cómo lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Entonces sabemos a qué hora va a venir el Señor. Sí, tenemos entre la segunda y la tercera vigilia, es decir, desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana, podemos entender que el Señor va a venir. Ahora, ¿por qué decimos, estábamos hablando hace rato de 6 a 10?
Y estábamos hablando de 2 a 6 o de 3 a 6. Y ahorita estamos hablando de 9 de la noche a 3 de la mañana. Y usted me va a decir, bueno, entonces no entiendo, porque el horario primero que le dije es el judío. El judío tiene 12 horas, y nosotros tenemos un horario de 24 horas. Por eso, ya sacándolo a nuestro horario, la hora en la que va a venir nuestro Señor Jesucristo va a ser entre 9 de la noche y 3 de la mañana. Entonces, hablando físicamente, sabemos a qué hora va a venir el Señor. Y hablando espiritualmente, lo que nos pide el Señor es que nosotros siempre, no solamente estemos orando en ese tiempo, sino que estén orando en vigilia, sino que más bien estemos vigilantes en todo tiempo, estemos vigilantes en nuestra vida espiritual, cómo estamos llevando las cosas. Si usted está platicando con Jesucristo de 9 de la noche a 3 de la mañana, ¿cree que cuando venga vaya a venir por usted? Si usted está platicando con Él, si usted está orando con Él, desde luego que va a venir hacia su vida, pero tiene usted que tener el discernimiento, que si tiene una relación con Cristo, Cristo lo reconocerá. En Lucas capítulo 12, versículo 38, nos habla la palabra: y ya sea que venga la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así. Dichosos son aquellos siervos. Entonces tenemos que entender que quiénes son los que van a obedecer o tienen a obedecer. Lo está diciendo la palabra de Dios. Son aquellos siervos. Pero fíjese, hay algo curioso. El discípulo es el que obedece. ¿Quién debería ser por el que va a venir el Señor? Por los discípulos. ¿Y por qué dice los siervos? Porque no todos los discípulos, ¿verdad?, que se dicen ser discípulos, realmente viven en obediencia, realmente tienen el discernimiento, realmente están haciendo caso a la palabra de Dios. La vigilia intermedia, que habla de 10 a 2, la podemos encontrar en la versión Reina Valera, ¿verdad? En Judas capítulo 7, en Jueces capítulo 7, versículo 19. Y dice así: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia intermedia, cuando acababan de relevar los guardias, entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces, le quiero explicar esta parte de la vigilia intermedia. ¿Qué nos quiere decir hablando en revelación? Cuando Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, 100, figura de batallón, un batallón son de 100 hombres, consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia intermedia, cuando acababan de relevar los guardias, entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Por qué era importante anunciar tocando las cornetas? ¿Por qué era importante anunciar tocando el shofar? ¿Por qué tenían que quebrar los cántaros que llevaban en sus manos? Bueno, es importante que nosotros discernamos, amada iglesia, que en nosotros en la vigilia intermedia, como lo dice su nombre, estamos vigilando. Y tenemos que saber que nosotros en la vigilia intermedia, el trabajo de nosotros, batallón, figura de iglesia, figura de varios, la iglesia es de varios. Nosotros tenemos que estar pendiente para aprender a avisar, tocar el shofar para avisar a los demás miembros de la iglesia. Nosotros como atalayas tenemos que tener el discernimiento, que estamos puestos como vigilantes para dar aviso,
para irnos a la batalla en el momento que sea indicado, en el momento que estamos recibiendo una agresión de parte del enemigo. Porque mire, muchos oran, pero no entienden que en medio de la intercesión, en medio del ruego, en medio del clamor, en medio del gemir, en medio de la guerra espiritual, van a venir visiones, amada iglesia. Va a venir palabra profética. Y hay mucha gente que está empezando a experimentar los dones del Espíritu Santo, las arras del Espíritu, los adornos de la novia. Está empezando a experimentar, ¿verdad?, el poder de Dios, y se queda callado y no le da aviso a la iglesia. Quiero decir que la visión o el escuchar al Señor, la profecía, ¿verdad?, audible o en visión, déjeme decirle que es precisamente para alertar a la iglesia y para edificar, para levantar la moral. Entonces, si tú estás para avisar a la iglesia, te ha dado ese don el Espíritu Santo para avisar a la iglesia, y no lo haces, entonces, ¿qué cree que le va a pasar al pueblo, al que está en la atalaya vigilando y no toca el shofar que viene el enemigo a atacar? ¿Qué cree que le pasa a esa ciudad fortificada? Va a ser invadida. Entonces nosotros está la responsabilidad que en medio de la intercesión intermedia, ¿verdad? Nosotros cuando se dé la manifestación de esos dones, nosotros tenemos que hablar. ¿Qué se hace en las vigilias? En el Salmo 63:6 dice: cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Fíjese que dice la versión Reina Valera: cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en vigilias de la noche. Entonces, usted podrá hacer una vigilia de noche. Usted podrá tener vigilia en la noche. Mire, yo le quiero decir que cuando su espíritu no se niega al Espíritu Santo, cuando tiene hambre, cuando se abre su corazón para recibir del Espíritu Santo, para recibir la palabra de Dios, hermano, es una cosa poderosa que usted puede usted estar durmiendo, pero anhelar estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que lo indicado es que usted haga una vigilia en la cama, no, hermano, pero no se hace vigilia todos los días. Entonces, cuando a usted le toca estar en su cama, descansando, lo que sí puede hacer si no está haciendo vigilia, puede estar vigilando en el Espíritu, puede estar usted meditando en la palabra del Señor, meditando en ti, dice el Salmo, meditando en la palabra del Señor. Es una de las situaciones que nosotros no habíamos experimentado antes de recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, porque pensábamos que solamente se hace la intercesión, se hace la comunicación con nuestro Padre cuando nos sobraba el tiempo, cuando le dedicábamos un poco de nuestro tiempo hacia Él. Hoy sabemos que la relación en Cristo Jesús es todo el tiempo, y en todo el tiempo así debe de ser la oración. Ahora, en el Salmo 119, versículo 148 de la versión Reina Valera 60, dice: mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. ¿Qué significa que sus ojos se adelantaron? Se adelantaron en la vigilia leyendo la palabra. Se adelantaron los ojos en el anhelo de tener una visión espiritual, en anhelar ver las cosas del Señor, en anhelar el pedirle al Señor. Viene la vigilia, Señor, pero yo quiero que tu palabra
se encarne en mí. Yo quiero que tu palabra me sea revelada. Yo quiero que cuando abra mi boca ya haya el discernimiento, haya el entendimiento. Es cuando una vida cristiana se está empapando, se está llenando del Espíritu Santo. No se conforma con un toque ya del Espíritu Santo. Así debe de ser la vigilia, así debe de ser la intercesión. No debe de conformarse con un toque del Espíritu Santo. Si usted está en medio de la administración recibiendo del Espíritu Santo, está recibiendo la presencia y dice gloria a Dios y se está sintiendo lleno, eso no es lo único que el Señor quiere de ti. Quiere que todo el tiempo haya llenura, que todo el tiempo esté el Espíritu Santo, para que todo el tiempo nos esté dirigiendo. Pero mucha iglesia no quiere tener esa sensación, no quiere tener esa vida cristiana, solamente quiere una emoción, solamente quiere cumplir con el horario de ir al templo, y mientras esté en el templo, bienvenido Espíritu Santo. Pero en el resto del tiempo, como en mi vida cristiana, si no hay presencia, no pasa nada. Y piensan que pueden llevar dos vidas: una vida donde hay presencia de Dios dentro del culto, y una vida sin la presencia de Dios fuera del templo. Entonces es importante que usted medite que esto es importantísimo en su vida cristiana. ¿Qué otra cosa es una de las cosas que debe usted aprender a hacer en las vigilias? En la versión Reina Valera 60 dice en Lucas capítulo 2 versículo 8: había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Quién lo está diciendo? Aprovechando, ¿verdad? Que hay siervos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Quiénes somos los llamados a velar todo el tiempo en la noche sobre el rebaño? El pastor, los ministros, somos los que somos llamados a velar. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted anhela una función dentro de la iglesia de Cristo. Usted anhela un ministerio dentro de la iglesia de Cristo. Eso no es malo. El problema es no entender la responsabilidad. El problema es pensar que es solamente tener poder. El problema es pensar que todo está bien y ya traigo un gafet, o todo el tiempo voy a usar una corbata, o todo el tiempo voy a estar bien vestido para poder predicar. No, amado, no, amada. La vida en Cristo Jesús a nivel ministerial, a nivel siervo, amado, implica una vida verdaderamente de velar físicamente. Ahí no nada más es espiritual, sino físicamente es necesario velar y guardar las vigilias, porque la responsabilidad del rebaño es en el pastor. La responsabilidad del rebaño es del pastor, y dice la palabra que para eso puso 5 ministerios nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tuviéramos ayuda de parte de los demás ministerios. El maestro haciendo ¿qué? Enseñando. El evangelista ¿qué haciendo? Evangelizando. El profeta avisando de los ataques del enemigo, levantando la moral de la iglesia, edificando con palabra de parte del Espíritu Santo. El apóstol enviándonos el alimento que le da el Espíritu Santo, vigilando y cubriéndonos. Entonces nosotros necesitamos de los demás ministerios. Es una mentira que el pastor solo es el que va a estar viendo las cosas. Sepa usted bien a quién se le dan, a quién se le dio
amada iglesia, ¿a quién se le dio el don de echar fuera demonios y sanar a los enfermos de una manera más fuerte, de una manera más intensa que los demás ministerios? Al evangelista. Entonces, ¿a quién cree que Jesús estableció dentro de la iglesia para ir a orar por los enfermos? Para ir a ver una persona que se está interesando por Cristo Jesús. ¿Quién debe ser el primer ministro que debe de ir a ver eso? Obviamente el pastor debe de ser el que debe ir adelante. Pero ¿quién es la ayuda que Jesucristo puso para el pastor? Al evangelista, hermano. ¿Quién es la primera persona que después, la persona en la que va a confiar el pastor para que una persona que ya se le evangelizó y venga y está indecisa para venir al templo para hablarle de la doctrina? ¿A quién cree que va a enviar? ¿A quién cree que se debería enviar? ¿Alguien que está revolviendo la doctrina anterior con la sana doctrina que está recibiendo en Ebenezer? No, amado, se envía al maestro. Se envía al maestro. Entonces, ¿para qué cree que es el profeta? ¿Para qué cree que el profeta puede ayudar al pastor? Para discernir la palabra que está recibiendo. Para enriquecer la palabra que se está recibiendo dentro de la iglesia, para orientar, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, tener discernimiento, tiene un discernimiento más desarrollado, espiritual. Este sueño sí es de Dios, este sueño no es de Dios. Esta profecía sí viene de Dios y esta profecía no viene de Dios. Estas lenguas no vienen de Dios. Estas no son del Espíritu Santo, estas lenguas son demoníacas. Esto que estamos viviendo dentro de la iglesia, pastor, esto me está alertando el Espíritu Santo, que esto no es de su agrado, esto es un engaño del enemigo, esto es algo que está disfrazado. Esta oferta que se propuso a la iglesia viene de parte de un lobo disfrazado de oveja. Ese es el propósito del profeta, que esté abusado, que esté ayudando a discernir, que esté ayudando al pastor, a la pastora, ¿verdad? Y a los ministros, ayudándolos a dirigirse en la alianza del Espíritu Santo. Y por eso es importante que nosotros estemos en vigilia. Porque todo el conjunto, los ministerios, ¿verdad? Qué gran bendición sería que tuviéramos, ¿verdad?, al apóstol con nosotros, a nuestro apóstol Mario, ¿verdad?, con nosotros. Pero sin embargo sabemos que en el Espíritu Él está intercediendo y está cubriendo con sus alas. Y a su misma vez el apóstol Sergio Enrique cubriendo con las alas a los demás ministerios, ¿verdad?, a nuestros ministerios. Entonces, todo este conjunto de cosas es importante que nosotros estemos intercediendo. La palabra de Dios dice: intercedamos unos por otros. Estamos intercediendo por la iglesia llamados a conquistar, y los intercesores de la iglesia llamados a conquistar están intercediendo hacia nosotros. Es importante que nosotros tengamos el discernimiento, ¿verdad?, de que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Bueno, son las personas que se distinguen de las otras personas porque reciben cierto tipo de honra, que tienen un cargo, o que tienen no una jerarquía, sino que tienen, hablando espiritualmente, tienen un ministerio, tienen la autoridad de parte de Dios. Entonces, nuestro trabajo, aunque yo estoy en eminencia, aunque yo tengo autoridad que me fue delegada, yo tengo que también orar por el que está en eminencia, que es mi apóstol. Tengo que orar por su esposa,
para que ella sea de bendición para su esposo, para que sea de bendición para sus hijos, para que sea de bendición para la iglesia llamados a conquistar, tengo que orar por el apóstol Oscar Sierra, ¿para qué? Para que las bendiciones que le llegan a él, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia llamados a conquistar, descienda sobre las barbas, esa presencia, esa bendición, esas vestiduras, desciendan sobre toda la iglesia, descienda el conocimiento, el don de revelación, de conocimiento, descienda esa palabra de conocimiento, de entendimiento a través del maestro Giovanni Eric, y descienda sobre mi vida. Todo eso que estoy bendiciendo día y noche, y sobre cada intercesor, lo que yo intercedo, yo lo recibo, lo que yo bendigo de conocimiento para mi hermano Giovanni Eric, para el maestro, ese conocimiento y entendimiento también me llegue. Todo lo que yo bendigo para el profeta Oscar Sierra, esa bendición profética, ¿verdad? Ese mover, ese espíritu de profecía que se mueve allá, también fluya sobre nuestra iglesia. Tengo que estar bendiciendo constantemente a mi apóstol Mario Rivera para que esas bendiciones fluyan. Entonces, no solamente se trata de que yo como pastor ore por la iglesia, sino que todos los ministerios que estamos trabajando, ¿verdad? El ministerio Ebenezer Oregon, ¿verdad? Todos los que estamos trabajando bajo la cobertura de llamados a conquistar, estemos trabajando en una intercesión poderosa para que la manifestación poderosa de nuestro Dios, de nuestro amado Jesucristo, se dé dentro de la iglesia Fuente de Vida, dentro de la iglesia Temor a Jehová, que está respaldando, ¿verdad? Está supervisando esta obra para que las cosas haya un mover, un fluir, un fluir apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Y entonces en mi intercesión sea completa, para que el discernimiento de la palabra que estoy poniendo en práctica realmente lleguen las bendiciones que yo estoy esperando como ministro o como miembro de la iglesia. Yo tengo que tener ese discernimiento de bendecir a las personas que están en eminencia dentro de la iglesia de Cristo. Tengo que tener ese discernimiento, porque dice la palabra que si nosotros bendecimos, recibiremos bendición, nosotros maldecimos, recibiremos maldición. Pero tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener la paciencia para poder hacerla. Porque mire, amada iglesia, muchas veces nos vamos a interceder por lo que nosotros creemos más facilita, por lo que nosotros creemos que está más sencillito, ¿verdad? Pero yo tengo que tener el discernimiento, amada iglesia, de que las cosas tienen que darse, amada iglesia. Las cosas se tienen que dar con revelación y con la mejor intención del mundo de cumplir la palabra de Dios. Mire, qué triste es agarrar la Biblia, hermanos. Se lo digo porque yo en mi vida cristiana he pasado por esa etapa. No por juzgar a nadie de esta iglesia. Y ponerme. Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al nombre de todos ellos. Usted puede entender esa intensidad de ministrar esa palabra. ¿Hacia dónde va a llegar? Tengo que tener el discernimiento que tengo que acercarme a mi pastor o al maestro de la palabra de la iglesia. Tengo que tener el discernimiento de acercarme al maestro de la palabra de esta iglesia. Tengo que tener el discernimiento al maestro, la maestra, y decirle qué significa eso, para que cuando yo lo ore realmente esté haciendo la voluntad de mi Dios, y no esté yo tratando
y no esté yo tratando de hacer las cosas. Mire, amado, si usted ya tiene más de un año dentro de la iglesia de Cristo, usted tiene que saber que cada vez el deleite que tiene que recibir su Dios tiene que ser mayor. ¿Sí se acuerda cuando usted, su esposa le hizo por primera vez chilaquiles? ¿Cómo le supieron? ¿Va? Que estaban todos tiesos y duros y bien feos. Pero ¿qué tal después de 5 años de casado? ¿A qué le saben los chilaquiles? Riquísimos. De la misma manera, así debe de ser nuestra intención para con el Padre, buscar de agradarlo, y conforme vamos mejorando, vamos teniendo práctica, vamos avanzando, se va viendo la verdadera intención de mejorar. Pero ¿qué pasa cuando no tiene a usted la intención de mejorar? ¿Qué le dice la esposa después de 5 años que siga comiendo chilaquiles como totopitos, ¿verdad? Que como totopos le salen? Va a decir, mejor me voy a los tacos de la esquina, mejor me echo un hot dog, ¿verdad? De la misma manera nosotros tenemos que entender que la oración, la intercesión, no es cosa de hacerlo porque tenemos que hacerlo. Es un deleite que tiene que ir mejorando con el tiempo, que tenemos que ir satisfaciendo la necesidad de sentirse amado de nuestro Padre. Porque ¿qué padre no se alegra de que sus hijos se acerquen a Él con júbilo y alegría? Y se acerquen a preguntarle, ¿cómo estás, papito? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo se siente usted como padre? Feliz, ¿verdad? Contento de que se están... ¿Sabe usted que tal vez sus hijos no van a cambiar las circunstancias de lo que está pasando, pero por lo menos sabe que hay el interés, que hay alguien que está pensando en ti, que se interesa en ti? Esa necesidad que tiene el padre de sentirse halagado por sus hijos existe. Y ese amor se llama Abba Padre. Ese amor se llama Abba. Es un amor desinteresado que viene del Padre hacia los hijos. Así que yo le voy a pedir en el amor de Cristo que se ponga de pie, para que a usted y yo le demos de ese amor a nuestro Dios, amor Abba, y le digamos, Señor, en esta hora queremos, Señor amado, presentarnos de manera diferente ante ti. Queremos que nuestra vida sea una vigilia constante, que nosotros estemos vigilando en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, tu presencia, la manera en que nos dirigimos ante ti, con todo respeto, con toda delicadeza, Señor. Queremos acercarnos ante ti para humillarnos, para pedirte, Señor, que nos escuches. Una manera, Señor, en la cual tú te mereces, en la cual nosotros nos sintamos más cerca de ti. Yo te invito que con tu propia boca empieces a levantar tu voz y empieces a decirle al Padre, Abba, Abba, Ama Yashiribi Kanya Sara Maya Sana Ama Yashi. Levanta tu voz y dile, Abba, mi alma quiere estar contigo en todo momento y en todo lugar. Quiere hablar contigo. Tiene necesidad de bendecirte. Tiene necesidad de saber tu parecer, Señor. Tiene necesidad de estar en tu presencia, de tomarte de la mano. Yo sé que no tengo el poder para tomarte de la mano, pero yo la extiendo para que tú me la tomes. Porque dice tu palabra que tú me tomarás de tu mano. Vendrá tu Hijo amado y me tomará de la mano. Y me moveré en tu presencia. Y me iré pasando de un mover espiritual a otro, creciendo, madurando, porque mi intención, Señor, hoy de levantar mis manos es pasar a la siguiente dimensión, Señor, donde tú y yo estemos en constante comunicación, que mi boca nunca falte la adoración, que mi boca nunca se seque,
nunca se seque de palabras hermosas para ti, de buscar cómo agradarte. Que mi caminar nunca se canse cuando se trate de ti. Que mi caminar como maestro de la palabra nunca se canse en buscar tu palabra, en buscar la revelación, en conocer los misterios, en conocer los secretos tuyos, Señor. Que mi alma clame en el buscar de tu palabra. Que cuando yo cante para ti, Señor, no solamente sea el ministro, no solamente sea el privilegio de alabanza, sino sea mi alma la que hable para ti. No necesito estar en el privilegio de alabanza para adorarte. A través de la palabra, sea el Espíritu que está vivo ahí en esa palabra, que me mueva a adorarte, a ir a tus pies, a danzarte, Señor. No necesito ser del privilegio de danza, del privilegio de coros, para moverme en tu presencia. Que seas tú, Señor amado mío. Sé tú, Señor amado mío, el que me mueva en todo momento y en todo lugar. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tu amor sea el que me mueva. Yo quiero rogarte. Levanto mi voz. Un cántico de adoración. Levanto un altar de adoración, Señor, para esa intimidad. Que mi mover evangelístico, Señor, cuando yo me mueva, Señor, en el calzado del presto del Evangelio, Señor, seas tú, Señor, el que me mueva. Que sea, Señor, anhelar la sonrisa de las personas. Que sea ver, Señor amado mío, tu rostro a través de una persona agradecida de haber sido libre de todo, de toda cautividad. Y no solamente del espíritu, Señor, sino del alma, Señor. Que sea, Señor, el hambre, que sea la necesidad de estar en ti, Señor, el que me mueva para acercarme ante ti, Señor. Quiero que sea, Señor, que sea la espada del Espíritu, la que vaya por delante, cuando vaya yo, Señor, a servirte, Señor, a hacer el trabajo que me has encomendado. Sea tu palabra la que me mueva, la espada del Espíritu sea la que vaya adelante, Señor amado. Que sea, Señor, la relación que tenemos personal, no necesariamente profética, Señor. Sea mi espíritu el que esté vivo, el que me mueva, el que me lleve a la dimensión, Señor, que se abre cuando yo levanto un altar espiritual, Señor, y se abre esa dimensión a través de Cristo Jesús, de mi altar familiar hacia donde estás tú, Señor. Se abre esa dimensión, esa comunicación, ese mover, que sea el espíritu de profecía, Señor, la consecuencia de mi adoración. Que sea el espíritu de profecía la consecuencia de lo que anhela mi corazón para contigo, y no para vanagloria, y no para preguntarte sobre algo que me desespera y quiero saber, sino que sea la consecuencia del espíritu de profecía, de tu agrado, del sacrificio que te estoy presentando, que está siendo recibido, está siendo aceptado por ti. Mueve tu Santo Espíritu, Padre, y renueva, Señor, mi manera de vigilar, Señor, en oración, en ruego, en súplica, en clamor, en gemer, en interceder cuando me presento de ti. Porque no solamente, Señor, quiero estar rendido a tus pies para adorarte. Quiero adorarte, Señor,
porque la adoración sea la causa de que el Espíritu de Dios se mueva con mi espíritu. Que sea, Señor, la guerra espiritual la consecuencia del amor que tengo para mi prójimo. La guerra espiritual y la liberación sea la consecuencia de que mi corazón no puede estar tranquilo viendo a las demás personas, a mi hermano en Cristo, a mi propio hermano en Cristo, cautivo, que no esté, pueda yo estar tranquilo viendo a mi hermano en Cristo Jesús, que esté su alma sentada en el trono del Cordero, que seas tú, Jesús, no sus pensamientos, no sus sentimientos, no sus emociones, no su voluntad, no sus intenciones, seas tú el que lo mueva, Señor. Así que yo como guerrero me levanto, Señor, porque no estoy de acuerdo que el engaño del diablo venga a mi propio hermano en Cristo Jesús. Aquel que tiene la necesidad, en el nombre de Jesús. Yo quiero ese mover en mi vida. Yo quiero tener ese mover. Quiero tener el mover de un libertador en mi vida. El mover de alguien, Señor, que se ha levantado en guerra para que la paz de Dios esté en mi propio corazón, esté en mi casa, esté en medio de mi esposa, esté en medio de su esposo, esté en medio de sus hijos, esté en medio de nuestros hijos, esté en medio de nuestra parentela, esté en medio de nuestros padres, esté en medio de cada familiar y pariente. Por eso me he levantado. Quiero llegar a ser un conquistador, una conquistadora, dile mujer. Quiero ser esa conquistadora, quiero ser ese conquistador que se levante para que tu reino sea establecido primeramente en mi vida, en mi familia, en la iglesia que yo pertenezco, a donde quiera que yo vaya. No tengo otro objetivo como conquistador, Señor, más que tu reino sea establecido y que donde quiera que vaya se proclame santo, santo al Santo de Israel, que se ha proclamado tu reino. En el nombre de Jesús, proclama con tu boca. Quiero que solamente haya un reino. Solamente quiero un reino en mi vida. Solamente quiero un reino ver donde quiera que yo vaya, y ese sea tu reino. Y a través de la oración y de la intercesión así sea, Señor. A través de levantar mi voz, solamente a través de doblar las rodillas, de caer postrado delante de ti, Señor. Se abra, Señor. Se abra, Señor. Se abra. Se abra. Se abra. Se abra esa tierra para ti, Señor. Sea entregada. Sea entregada. Que todo ser, Señor, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda rodilla se doble ante tu presencia. Quiero ser instrumento, y solamente a través de la intercesión, a través de la espada, de la palabra de Dios, se ha establecido ese reino. Yo me he quedado claro, levanta tu voz y dile, me ha quedado claro que solamente a través de tu palabra, Señor amado, a través de tu palabra va a establecerse tu reino. Donde quiera que vaya, se doblarán rodillas y confesarán a gran voz que Jesucristo es el Señor. Solamente a través de la palabra, solamente a través de estar vigilando de los cielos, se establece a través de que Cristo Jesús vive en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Santo es tu nombre.
nombre de Jesús. Gloria al Señor.